Para que todos los demás se conecten. Estamos muy contentos porque estamos en nuestro tercer webinar, y hoy vamos a hablar sobre, bueno, queremos comprender la nueva ley de deforestación de la Unión Europea y queremos platicar sobre sus implicaciones y oportunidades para los productores de café. Entonces vamos a dar un minutito nada más para que nos sigamos conectando a ya están todos los panelistas. Ya, perfecto. Em, bueno, estos son only if you are in English, you have to activate your interpretation here if you are in your computer, interpretation. And if you are in your cell, also interpretation, and there you have to put down here because in another ways you are not going to be able to listen in English. Y para todos los demás, este webinar va a ser en español. Todos los panelistas hablamos español. Entonces doy listo, siendo 5 minutos después de la... Agradezco a los que están y a todas las conectadas. Es creativa. Nuestra misión en la cadena colaborativa es co-crear oportunidades y fortalecer capacidades para el cambio liderado por la comunidad en el sector cafetalero. Y bueno, construimos relaciones con líderes locales en regiones cafetaleras, cultivamos sus habilidades de diseño y gestión de proyectos y fomentamos el desarrollo de sus iniciativas para la sostenibilidad a largo plazo. Y bueno, en Red Alumni, este webinar es organizado justamente por los exalumnos de la cadena colaborativa. Y bueno, nosotros como Red Alumni ofrecemos a los ex participantes de la incubadora la oportunidad de seguir avanzando en sus iniciativas comunitarias, también por otra parte ampliar nuestras redes profesionales y continuar con la educación cafetalera y trabajar juntos para crear más oportunidades y compromisos con otros miembros de la industria cafetalera. En la red alumni, como yo soy exalumna, y bueno, nos interesa seguir aprendiendo, aunque ya hayamos terminado nuestro entrenamiento formal de casi año y medio, seguimos teniendo relación y seguimos tratando de buscar estos espacios como hoy de capacitación para seguir aprendiendo y para salir pues de nuestras dudas y bueno, sobre todo para fortalecer eh, la comunicación y aparte la cadena colaborativa en el que yo trabajé, éramos todos de Latinoamérica y de América, entonces pues bueno, todas hablamos español y es una de nuestras grandes fortalezas. El próximo año Red Alumni ya también va a tener nuevas retos porque también va a ser alumnos de África, entonces pues bueno, tendremos que comunicarnos en inglés y ocupar las traducciones, pero es parte de nuestro objetivo seguir comunicándonos. Nuestros panelistas de hoy, los quiero presentar, es el doctor Rafael Muñoz Márquez, Camila Hernández y Eduardo Cáceres, que si no, que no se ha podido conectar, tiene algunos problemas técnicos, pero seguramente en unos momentos va a estar con nosotros. Y bueno, voy a dejar de compartir. Stop sharing. Perfecto. Ahí estamos. Y bueno, rápidamente les voy a, a platicar parte de la dinámica de este webinar. Vamos a tener una serie de preguntas y, y bueno, este webinar tiene el objetivo de explorar un poco más a fondo las implicaciones y las oportunidades de la nueva ley de deforestación de la Unión Europea
a los productores de café. Y bueno, con esto queremos estar orientados sobre cómo cumplir los requisitos legales y también de otra forma aprovechar las ventajas de prácticas sostenibles en la producción del café. Y para esto, bueno, queremos escuchar voces de expertos, de un lado quienes diseñaron la ley y de otro lado quienes a la hora de tomar los datos se han enfrentado con ciertos problemas. Y también queremos escuchar qué piensan los productores y los retos a la hora de implementar esta nueva ley. Un poco de la dinámica de este webinar es que vamos a presentar a nuestros panelistas y después vamos a tener 3 rondas de preguntas con los invitados y al final vamos a tener preguntas generales, dudas y vamos a compartir nuestros conocimientos. En primera instancia les quiero platicar quién soy yo. Yo soy Itzel Mendoza Olmos y soy exalumna de TCC. Vivo en Fortín, Veracruz, y bueno, mis vecinos es una finca de café y por esto tengo grandes beneficios como que me despiertan las aves y no el del gas. También tengo grandes árboles que me dan sombra. Mi calle no está pavimentada y mucha gente se queja, pero para mí es mejor porque puedo salir a pasear a mis perros, caminar, eh, y a veces no tengo buen internet y tenemos problemas técnicos, pero en realidad vivir dentro de una finca para mí es maravilloso. Soy agrónoma, soy paisajista de profesión y bueno, siempre he protegido a los árboles y a la naturaleza. Este webinar en particular a mí me llamaba mucho la atención porque justo este año en la cosecha nos pidieron tomar puntos para algunos clientes de Europa y bueno, nos enfrentamos con la realidad que fue muy difícil hacerla y entonces a mí me toca estar en medio de ambas partes, como de los clientes y de los productores y eso me pone en una posición en la que tengo que resolver. Y entonces para resolver, qué mejor forma que conocer diferentes puntos de vista, porque esto pues nos abre la puerta y nos da muchísima luz. Y bueno, precisamente voy a presentar a Camila Hernández. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, un gusto a todos. Mucho gusto. Gracias, Cami. Camila Hernández estudió Administración de Empresas con especialización en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. Tiene una micromáster en Negocios y Operaciones para una bioeconomía circular, además de estudios en Inteligencia Artificial e Infraestructura Digital Pública. Actualmente se desempeña como asesora para el programa Grandes Bosques de Mesoamérica y Café. Por acompañarnos esta mañana. A ustedes por la emisión. Sí, y bueno, también tengo por aquí al doctor Rafael Muñoz Márquez Trujillo. Hola Rafael, ¿cómo Hola, estás? hola, buenos días, gracias. Estamos bien aquí desde Fortín, Veracruz, precisamente. Saludos a todos y a todos. Investigador titular del Colegio de Posgraduados. Es doctor en Filosofía en Planificación de Paisaje por la Faculty of Environment en la Universidad de Waterloo, en Canadá, y se encuentra adscrito al programa de posgrado en Paisaje y Turismo Rural del Colpos, Campus Córdoba, en donde es profesor titular de los cursos Principios de Paisaje, Planificación del Territorio y Patrimonio Cultural. Es asimismo profesor de cátedra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, en donde imparte la clase Arquitectura del Paisaje. Ha publicado en temas de paisajes patrimoniales, paisaje rural, infraestructura verde, ecoturismo, entre otros, siendo su área de trabajo principal la región de las altas montañas de Veracruz. Sus intereses de investigación se centran en diseño de paisaje rural y urbano, paisajes patrimoniales, valoración de paisaje e infraestructura verde. Y desde el 2021 es responsable de las funciones de director del Campus Córdoba. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Y ustedes. bueno,
Gracias. También voy a presentar a Eduardo, que todavía seguimos sin tenerlo, pero seguramente ahorita se va a conectar. Eduardo, él es productor de América Latina. Eduardo Cáceres, es técnico en capítulo de café, diversificado, orgánico y certificado. Tiene una formación agroecología y agricultura orgánica, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, cooperativismo, muestreo y catación de café. Tiene también un diplomado en administración gerencial, así como en género y abogacía. Eduardo lleva 17 años como gerente general de la cooperativa mixta regional Brisas de la Frontera en Honduras. 10 años como técnico responsable del proyecto de desarrollo agrícola e integral de la parroquia de Marcala, con énfasis en la agricultura orgánica, sostenible y protección ambiental. Y 2 años como responsable de manejo transparente de la actuación y manejo de las finanzas de las autoridades municipales en el Comisionado de Transparencia Municipal. Bueno, pues estos son nuestros 3 panelistas. Como pueden ver, los 3 son expertos en sus áreas y seguramente escucharlos nos va a dar un poco de luz sobre esta nueva ley que también he leído en los últimos días. Al parecer, la ley va a entrar en vigor hasta el próximo año, o en eso están. Ahorita Camila también nos va a ayudar con, con eso. Y bueno, si todo bien, vamos con el primer round de preguntas. Y bueno, mi primer pregunta es para Camila. Eh, Camila, ¿tú nos podrías proporcionar una descripción de la nueva ley de deforestación de la Unión Europea y cuáles son sus principales objetivos? Claro, con gusto. Bueno, para ponernos quizás todos en contexto, me gustaría compartirles 3 datos para estar todos en la misma sintonía. Bueno, pues según FAO, entre 1990 y el 2020 se han deforestado alrededor de 420 millones de hectáreas de bosque alrededor del mundo. Luego, se estima que el 90% de esta deforestación se debe a la expansión de las tierras agrícolas, que está específicamente vinculado a una serie de productos. Y pues el último dato es que la Unión Europea es uno de los principales consumidores de productos que están asociados a la deforestación y a la degradación forestal. Entonces, en respuesta a ello, surge el famoso reglamento de productos libres de deforestación, o conocido como EUDR, de la Unión Europea, ¿no? Que tiene dos. El primero es minimizar de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal en el mundo, y también la reducción del efecto de los gases invernadero y la pérdida de biodiversidad mundial, ¿no? El reglamento entró en vigor el pasado 29 de junio y se proporcionaron fases de transición para los pequeños productores y los grandes productores. En el caso de los pequeños productores, su fase de transición termina hasta el 2025, mediados del 2025, y para las grandes empresas alrededor del finales del 2024. Pero como Sergio nos mencionaba, en las últimas semanas se ha movido un poco el tema sobre extender, ¿no?, todo esto hasta el próximo año. Todavía no es definitivo, la comisión aún no ha votado, pero la propuesta ya fue enviada, ¿no? También es importante en este overview tener claro que son 7 productos los que abarca el EUDR, que son el ganado, vino y cuero, soyo, madera, aceite de palma, cacao y, por supuesto, café. Te paso el micrófono. Sí, muchas gracias, Cami. Sí, eso se escucha últimamente y bueno, es parte de las dudas, ¿no? Las dudas si va a entrar en vigor, no va a entrar en vigor, sobre todo porque
La cosecha pues ya está encima aquí en Latinoamérica y bueno, tenemos que entender perfectamente qué hacer y cómo hacerlo para poder seguir vendiendo. Y bueno, entonces esto nos lleva a la segunda pregunta que es para Rafael. Rafael, ¿tú qué piensas que cuáles son las principales implicaciones logísticas y legales que deben considerar los productores al ubicar y demarcar con precisión los límites de sus propiedades? Sí, buenos días de nuevo y gracias por la invitación. Bueno, es, eh, es interesante pues la iniciativa de la Unión Europea como está planteada y se entiende pues la intención y contribuir a la disminución de la reforestación y todo lo que ha mencionado Camila. Y en mi experiencia, de hecho, incluso esto surge, esta participación mía surge en esta iniciativa porque me solicitan un poco ir a tratar de en el campo, ver cómo funcionan estas cosas. Y bueno, lo que sucede, en mi opinión, es, hay un documento que me pasaron a revisar donde están todas las especificaciones que solicita, digamos, el proyecto para poder demarcar las fincas, especificaciones técnicas de, no sé, de las proyecciones que deben tener los puntos, etcétera, todas las cosas que deben de conllevar, lo cual, digamos, es relativamente claro para quienes más o menos tenemos conocimiento de este tipo de lenguaje técnico, de sistemas de evolución geográfica, Eh, etcétera, manejo de gestionadores globales, etcétera. Pero no estoy seguro que todo el mundo tenga acceso a ellos. Una de mis dudas, eh, ciertamente los teléfonos celulares el día de hoy tienen ya muchas posibilidades para poder ser llevados a cabo y poder aplicar, digamos, gestionar puntos georreferenciados, etcétera. Sin embargo, en la realidad, digamos, ya en terreno, puede que tenga ciertas complicaciones en el mismo acceso al dispositivo mismo por parte de los productores, familias probablemente de bajos recursos que no tengan tantos celulares, digamos, en la casa como para que alguien se lleve uno a la finca. Esa es una de las cosas. La cobertura propiamente de datos para ciertos lugares donde seguramente no habrá manera de transmitirlos. Hay por ahí también algunas propuestas de que, bueno, se ha cierta aplicación, tomo los datos, tomo los puntos, perdón, no tengo acceso a la red, digamos, en ese momento, pero en un momento que yo regrese a un centro de recolección, por ejemplo, de café, puede ser que tenga conexión. Sin embargo, pues vamos, esos son los ciertos retos para la gente, ¿no? O sea, esa es una, la otra. Hay cierta circunstancia en países en vías de desarrollo de la delimitación misma de de los lotes, ¿no? Entonces, a veces no está bien entendido o bien delimitadas ciertas cosas, los accesos no son fáciles físicamente, entonces es complicado llegar a los vértices y todo esto, ¿no? Yo me pregunto si se requiere, bueno, hay una especificación de no, en ciertas dimensiones de las parcelas, no tomar todos los vértices, sino solamente un punto central, por ejemplo. A lo mejor esa es una estrategia que podría llevarse a cabo. Pero resumiendo un poco, digamos, la intención la comprendo bien, contribuir desde el punto de vista de Europa para no deforestar tanto y tener, digamos, una herramienta de monitoreo de las parcelas y ver cómo está el avance o el retroceso de la deforestación con instrumentos tecnológicos, pero sí creo que a la hora del terreno mismo hay ciertas limitantes, tanto del acceso a la misma tecnología, el acceso a la red, digamos, de Internet para poder descargar esa información. Existen dispositivos autónomos, ¿no? GPS que pueden utilizarse, pero no estoy seguro que todas las personas pudieran tener acceso a ellos, en fin, ¿no? Entonces sí, esas son un poco las situaciones que veo complicadas y se requiere capacitación ciertamente para poder satisfacer todo ello. eh, en fin, por ahí lo veo, ¿no? Un poco la situación. Así es. Sí, Rafa, y justo, bueno, lo que nos está pasando en este momento es parte
de lo que pasa en los países productores, ¿no? Eduardo, por algún problemas técnicos, que es el productor, no se ha podido conectar y bueno, lo digo como un ejemplo, ¿no? Lo que nos pasa generalmente, se nos va la luz, o muchas familias no tienen acceso inclusive a la luz para cargar los teléfonos. Entonces es cuando la ley escrita se enfrenta con muchos problemas técnicos en la realidad o a la hora de implementarlo y también pues surgen otro tipo de preguntas como si es justo en ambas partes, ¿no? Tanto en los países productores como en los países consumidores. Y también a nosotros de este lado nos gustaría conocer qué están implementando de aquel lado, del lado de los consumidores. Y entonces viene un poco la segunda pregunta para Camila, que nos gustaría saber qué requisitos específicos de debida diligencia deben cumplir los importadores, los exportadores de café bajo esta nueva ley y cómo se espera que estos requisitos sean implementados en la práctica. Camila. Listo, sí, es de las de mis preguntas favoritas, pero creo que también es importante mencionar que no solo entra la diligencia debida, sino también mostrar que el producto sea libre de deforestación, es decir, que no se haya producido en tierras deforestadas o que hayan sido objeto de degradación forestal después del 31 de diciembre del 2020. También se debe asegurar que se esté produciendo bajo las legislaciones pertinentes del país de producción. Y ahora sí, también debe estar cubierto por la debida diligencia debida, ¿no? Que entre lo que incluye, según el artículo 9 del reglamento, es el nombre del productor, la cantidad de productos, los uno, el país de producción o si se ha producido en diferentes países, toda la información de los productores, ¿sí? Se tiene que brindar todo el mapeo de la cadena de suministro, ¿sí? Se requiere de información precisa desde el origen hasta el final. Las pruebas que la producción se ha realizado de acuerdo a cada una de las legislaciones de los países y sobre todo la evidencia de no deforestación, que se relaciona mucho a la parte que el colega Rafael mencionaba, que es el tema de la captación de polígonos y georreferenciación, que es importante también entender que para los grandes productores que tengan, o también pequeños productores, pero que tengan más de 4 hectáreas, sí deben georreferenciar con polígonos, pero para los que son menores de 4 hectáreas se puede brindar una coordenada con longitud y latitud. No sé si se me quedó algo de la pregunta, si no, tal vez me refrescas la pregunta para seguir añadiendo. Sí, y por ejemplo, cuando hablas de pruebas, no sé si nos puedes dar un poco más de detalles de estas pruebas que se van a solicitar y el polígono, porque entiendo que cuando es menor de 4 hectáreas con un solo punto, pero el polígono, ¿qué tan exacto debe de ser? También sería parte de la misma. Bueno, quizás empiezo con el tema de las pruebas, ¿no? Que básicamente también es como lo que mencionaba Rafael sobre el tema de GPS, también mapas de cobertura satelital para demostrar que a lo largo del tiempo no se ha deforestado, ¿no? Y ojo, siempre importante recordar que es después del 31 de diciembre del 2020. Em, y luego con el tema de los polígonos, pues realmente considero que sí deben ser exactos porque eso se va a verificar luego cuando llegue el producto allá y el hecho que ellos vean algo raro, algo que no sea verificable o sea inexacto, puede también generar para el productor o para el exportador una serie de penalidades
que pueden repercutir luego no solo sobre el productor y su reputación, sino también sobre el país. Qué interesante, y creo que ahí viene muy ligada a la segunda pregunta que le queremos hacer a Rafael, que es qué tecnologías están actualmente disponibles para justamente ayudar a los productores a ubicar y mantener los límites de sus propiedades, y cuáles son las ventajas de utilizar estas tecnologías en comparación con los métodos tradicionales. Sí, Rafa. sí, gracias. Bueno, eh, tecnologías, pues cuáles son las disponibles, ya se ha mencionado GPS, etcétera, ¿no? Ante la pregunta que hacías hace un momento de la qué tan preciso debe de ser esos vértices, este, eh, digamos, si queremos algo súper preciso, necesitaríamos pedirle a un topógrafo que hiciera un experto en topografía, que hiciera el levantamiento de la poligonal con mínimos errores de cierre, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la superficie, más de 4 hectáreas se menciona, ¿no? Lo cual, digo, es posible hacer, pues, si se quiere llevar a ese nivel de precisión. Obviamente tiene su costo y obviamente cada vértice georreferencial en los términos que se mencionan. Esa es digamos, es la manera más idónea tecnológicamente de llevar a la máxima perfección con precisión subcentimétrica se llama de cada vértice. Cuando hablamos de GPS o incluso aplicaciones de celulares, en realidad la precisión pues va 6 metros, 7 metros, ¿no? Entonces, eh, en los mejores casos. Entonces, digamos, de por sí no es tan exacto, ¿no? O sea, si usamos GPS, a menos que usemos el primer paso, que es que mencionaba que fuera una estación total y un topógrafo que tuviera más acceso a ese tipo de cuestiones, que insisto, tiene su precio, tiene su costo, ¿no? Si, hacer un levantamiento topográfico, pues es caro, ¿no? Pero bueno, igual se tendrá que llevar. Evidentemente, eh, hemos tenido la experiencia que en campo, por ejemplo, recientemente tuvimos una experiencia con alguien que nos habló de otra persona que se dedicaba a hacer levantamientos de manera, digamos, tradicional. ¿Cómo le llamaban ellos? Iba esta persona con una cinta caminando y diciendo, pues aquí está el vértice uno, aquí está el vértice 2, pero curiosamente no llevaba ni siquiera una brújula, ¿no? Es decir, no está caminando del punto A al punto B y él, pues bueno, obviamente a lo mejor veía el sol o qué sé yo, y decía a lo mejor para allá está el norte, qué sé yo, pero digamos, si hablamos de precisión, evidentemente eso no sirve mucho y eso lo podemos nosotros ver en escrituras, de terrenos donde están los croquis de los terrenos que muchas veces no coinciden con la realidad, a menos de que se haga insisto, un levantamiento con alguien que sepa hacerlo, o al menos una cita y un brújula de equipos de manera tradicional, que así lo hacían antes, ¿no? Y eran ciertamente digamos, había ciertos rangos para aceptar o rechazar ese tipo de levantamientos, pero evidentemente, dado el tiempo, dado el costo, pues siempre uno tiene que voltear a estas otras nuevas tecnologías como los GPS, e insisto, ya los mismos celulares ya pueden ayudar, ya hay aplicaciones para levantar los puntos, etcétera, pero no hay tanta precisión. Nosotros habíamos ensayado en una de las ejercicios que hicimos para este webinar antes de cuando empezó esto, es a lo mejor en la misma, hablaba hace ratito Camila de imágenes satelitales, la más accesible para nosotros es Google Earth, ¿no? O sea, que es un conjunto de imágenes satelitales y que ciertamente, bueno, uno puede ajustar ahí ¿cómo se llama? La proyección a WGS84, que para que nos den la latitud y longitud como lo solicitan en la ley. Y bueno, una posibilidad es que sentarse con el productor y ver su terreno en la pantalla de la laptop o computadora u ordenador y ir ubicando, bueno, aquí más en qué cierto punto ubicas tu vértice o no, porque en campo también es cierto que muchas veces los vértices eh, no son, es decir, es un árbol o es una piedra o es un poste de luz, ¿no?
Y por ahí también tuvimos otra experiencia de algún abogado en algún pleito que había entre herederos de un terreno otro, que incluso el abogado decía es que los linderos los mueve Dios, decía él, ¿no? O sea, entonces, vamos, hay cierto desconocimiento a nivel a la hora de estar en campo. Y tratando de resumir, ¿qué posibilidades hay? Pues existen, como decía yo, dispositivos como GPS, existen ya también aplicaciones en el mismo celular que pueden ser utilizadas y ajustando los parámetros para las condiciones que solicita la ley. Sin embargo, la precisión no es subcentimétrica, insisto, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, lo aceptan, pues estamos bien. Si queremos algo muy preciso, insisto, necesitaríamos un levantamiento topográfico con estación total con niveles de cierre bastante pequeños, ¿no? Y obviamente es mejor para ciertos alcances y ciertos tiempos este tipo de herramientas contrastado con lo tradicional, que si se hace bien, pues está correcto, repito, cinta o longímetro, como se dice de manera técnica, una brújula, etcétera, y luego georreferenciar los puntos o algo así, ¿no? Pero sí tiene sus ventajas la tecnología, evidentemente, contra lo tradicional, pero lo tradicional pues también tiene su valor y mucho que está hecho pues está así, ¿no? Y entonces habría que considerarlo en algún momento. Sí, y bueno, eso justo nos pasó en un terreno que era completamente inaccesible. Em, entonces también como la limpieza de los linderos para poder acceder de un vértice a otro, pues implica un costo alto, ¿no? Que seguramente el productor no lo va a poder, bueno, con ese productor que nosotros fuimos era pues simplemente carísimo limpiar todo alrededor de su terreno y nosotros no pudimos acceder a los puntos, no porque no quisiéramos, no porque, simplemente porque era imposible llegar. Entonces, sí, la pregunta es, ¿quién va a pagar por todos estos eh, trabajos? ¿Los productores, los comercializadores, todos juntos? ¿O eso de alguna forma está escrito en la ley, Camila? ¿O eso es de las cosas que no están escritas? Bueno, pues eso realmente no está escrito. De las mayores consternaciones que hemos escuchado y se presta bastante a discusión de quién paga, el pequeño productor no puede asumir, así como decía Rafael, es a veces caro todo esto del levantamiento topográfico y así, si bien hay otras opciones como QGIS, Google Earth, tal vez no es lo más preciso, pero es la opción más cómoda, ¿no? Y lo que genera una respuesta más inmediata para lograr entrar en esta fase de transición. Y realmente no, como les mencionaba, no está escrito quién paga. Sí es una discusión y una pregunta muy frecuente, pero por eso desde el trabajo que nosotros hacemos también comentamos mucho los sistemas open source que generan una versión un poco más cómoda, ¿no? de licencias así grandes para que también los productores los puedan usar donde se encuentren, porque la mayoría funcionan sin Wi-Fi, entonces tienen la posibilidad de ir a georreferenciar y guardar el polígono y ya luego con señal se sube, ¿no? Entonces, sí, de momento creo que esa es la respuesta que podría brindar. Sí, bueno, y otra vez voy contigo, Cami. ¿Cómo afecta la ley los sistemas de trazabilidad y certificación en la cadena de suministro del café? ¿Y cuáles son las expectativas en cuanto a la transparencia y la documentación necesaria para cumplir con estos nuevos estándares? Ah, Quizás la trazabilidad. Bueno, en el caso de la trazabilidad, sí ha aumentado mucho este requisito. El reglamento. Esperamos transparencia en la cadena, sobre todo, como les comentaba antes, se tiene que mapear toda la cadena y se tiene que tener toda la información desde el grano de café que se siembra hasta el producto final. Y también en este mapeo de toda la cadena, o sea, van todos, desde el productor, el tostador, todos, todos.
las certificaciones, estos esquemas de certificación enriquecen mucho la evaluación integral de riesgos dentro de la diligencia de vida, ¿sí? Pero esto no garantiza, si yo cuento con una certificación, que mi producto automáticamente cumple, ¿no? Con todo lo que me dicta el reglamento, ¿sí? Eso es súper importante aclararlo. Tampoco dicta la ley que se debe de tener algún tipo de certificación, para nada, ¿no? Sino que más bien, pues, enriquece muchos de los requisitos que van dentro de debida diligencia, como la evaluación de riesgos, porque estos esquemas de certificación también tienen mucha auditoría y documentación, entonces eso sirve mucho de respaldo para, para verificar todo esto, ¿no? Y también es importante aquí el tema de la integridad de los datos, porque tienen que ser verificables sobre todo. Yo sé que ahorita con la urgencia y también en cuanto al tema monetario, no todo va a ser súper preciso, pero sí tiene que ser verificable. Y con esto me surge otra pregunta. Entonces, a la hora de mapear toda la cadena, quiere decir que se van a tener que mandar, por ejemplo, los datos de donde se va a beneficiar el café, el beneficio húmedo, seco, y se van a tener que mandar también los datos de los puertos, por ejemplo, del traslado del café, o eso no son datos que justamente se tengan que enviar. Pues realmente entre más transparente, mejor. ¿Sí? O sea, desde el productor, el transporte, como mencionas, todos los proveedores que se unan a esta cadena, sí tienen que, o sea, tiene que haber toda aquella documentación que demuestre, ¿no? Que sea, como les decía, transparente para que también se Ujú. pueda verificar, ¿sí? Porque es todo a lo largo de la cadena. Y yo creo que también esto a la larga puede traer beneficios en el largo plazo, porque está también creando, creo yo, lazos comerciales, ¿no? Entre más transparencia, creo que es también mejor, la gente se va conociendo mejor y podrían, ¿por qué no?, generar lazos comerciales a largo plazo. Ujú. Sí, pues entonces me queda claro que va a tener que ser como ir siguiendo al grano del café con los GPS también, ¿no? Un poco porque a veces, o pasa en Veracruz, ¿no? Es, la finca está en un lado, después el beneficio húmedo está en otro lado, que no es justamente en la finca, y después el beneficio seco está completamente en otro lado, diferente a donde se hace el beneficiado húmedo. Y después sigue el caminito hacia donde ya lo vas a mandar, ¿no? Entonces, y esto es en Veracruz, que nosotros tenemos puerto de salida, pero por ejemplo Oaxaca, Chiapas, que son otros estados mismos de México, en donde pues el café todavía sigue otro camino terrestre largo. Entonces creo que sí, vamos a tener que hacer como esa ruta para poder seguir comercializando a Europa. Y bueno, entonces con eso voy con Rafa. Y te quisiera preguntar, Rafa, además de las herramientas de geoposicionamiento como el GPS y los drones, ¿qué otras alternativas tecnológicas podrían ser útiles para los productores en la gestión de sus tierras y la demarcación de sus límites? Y si es posible que nos los expliques con un poco de detalle por si hay productores o productoras que estén escuchando. Sí, sí, como no. Ahorita nada más, ahorita Camila dijo algo interesante. Todo lo que dijo es interesante, pero destaco un punto que dijo, no necesariamente tiene que ser preciso, pero sí verificable, ¿no? Esto nos da una respuesta, yo creo, al tema de los vértices, ¿no? O sea, es decir, decía yo que el GPS pues tiene ¿cómo se llama? Una precisión submétrica, es decir, a veces cuando son muy buenos, pero muchas veces no, y los teléfonos celulares pues también. Entonces estamos hablando de que preciso no debe de ser, pero sí que sea verificable que está ahí el punto, es lo que entendemos, ¿no? Ahí es que ahí da una salida, creo yo, a la pregunta esta, ¿no? Comentaba yo, bueno, también ella comenta ciertamente que QGIS o QField, ¿no? Que es la aplicación que cargamos en los teléfonos, es una opción, es ciertamente open source, puede bajarlo cualquiera,
Tiene sus complicaciones, ciertamente, generar el proyecto y tratar de jalarlo al software. Esas son cuestiones que sí se tendrían que facilitarse a las Que personas si es que va a entrarle por ese lado, porque si tiene, los softwares de código abierto son accesibles, evidentemente, pero tienen sus cositas, digamos, que a veces fallan, a veces esto, ¿no? Pero son gratis, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene y son accesibles a todo el mundo. Pero sí requiere cierta capacitación, porque eh, a veces cargar los datos y esto y meterlos al sistema de información geográfica y demás, a veces tiene sus cosas que sí nos da ciertos dolores de cabeza en ocasiones, ¿no? Pero bueno, es una opción y es gratis. Lo que comentaba yo hace rato que ensayamos en algún momento y nos funcionó a verificar ciertos puntos en campo para ver qué tan preciso está haciendo la cosa, o verificable para utilizar un poco los términos que se han usado. Decía yo que Google Earth, que está disponible en cualquier computador, cualquier ordenador, cualquier laptop, uno carga la imagen y de la ubicación y uno puede ir reconociendo ahí con marcadores que tiene ahí mismo esta ventana, digamos, y uno puede ir poniendo el pin, digamos, donde identifica uno el vértice o donde debe estar el vértice, le pone el nombre vértice uno y ya lo salva, ¿no? Estos puntos que se delimitan o que se identifican en la imagen pueden ser exportados por KLM, por ejemplo, en formato KLM. Y una vez que tiene eso, pueden ser importados inclusive a QGIS, ¿no? QGIS, ¿no? También. Y bueno, puede ayudar a esto. Evidentemente, digamos, eso ayuda, siempre ayuda que al menos en un muestreo, digamos, si tenemos nosotros 10 vértices, al menos ir a verificar a campo que les guste un 40, 50%, no 5, 6 menos para ser accesibles, porque ciertamente, como comentabas, el abrir linderos, etcétera, para poder pasar bueno, siempre tiene sus complicaciones, pero por lo menos tener un muestreo representativo de algunos, insisto, son 10 vértices, a lo mejor pues, al menos 5 o 4 que pueda yo tener la seguridad de que tengo cierta precisión, decíamos, ¿no? De los vértices. Esa es la opción que yo veo más accesible para mucha gente, es decir, en misma ventana, digamos, de Google Earth, identificar el predio o la parcela, que es más de 4 hectáreas, decíamos, ubicar los vértices conjuntamente con el productor, este, darle nombre a cada vértice y exportarlos, decía yo, a KML, para poder llevarlos al sistema que se requiere, ¿no? O al formato que se requiere. Evidentemente, insisto, todo esto requiere en su caso capacitación, ¿no? Para poder hacerlo de la mejor manera. Yo pertenezco al Colegio de Postgraduados, decíamos, en nuestra institución es una institución federal, orientada a las cuestiones agrícolas, de producción agrícola, forestal, pecuaria, etcétera. Y una de nuestras tareas, tenemos 3 áreas sustantivas, que es educación, investigación, educación y vinculación. Y dentro de vinculación, tenemos, digamos, mucha posibilidad y obligación, inclusive por mandato, de tener este acercamiento con la sociedad. Y me refiero a capacitación, por ejemplo. Entonces, la institución puede fácilmente, a través de un proceso bastante simple, que es mandar una solicitud de email, ¿sí? A nuestra dirección, a nuestros correos que están en la página de la institución, www.colpos.mx, pueden solicitarlo, perdón. No, iba a ¿Algo decir más? que sí, que si puedes repetir despacito tus correos, porque todos te vamos a mandar un correo inmediatamente para que nos Ok, capacites. son www.colpos, Ajá. colpos.mx. Si ustedes entran ahí, a la opción Campus Córdoba, que es donde yo me ubico, y ahí están los datos de contacto en específico de ¿Y nosotros, nos ¿no? puedes dar Y simplemente con, tu mail, por favor? ¿cómo no? Es Arturo Ujú, así seguido, Arturom, ujú. arroba, colpos, o sea, COLPOS.mx.
Entonces, vamos, nosotros tenemos, insisto, por mandato y por el gusto también, no solo porque nos obliga la institución o algo así, de dar estas capacitaciones si fuera necesario, ¿no? Tenemos, digamos, el conocimiento, experiencia en estas plataformas que se han mencionado para, si es el caso, apoyar en este esfuerzo y evidentemente beneficiar a los productores que no en todos casos tienen las posibilidades para poder satisfacer estos requerimientos técnicos que de la manera en que se están solicitando, ¿no? Ay, Hola, ¿Rafa se hola. está acordando o soy yo? No, no sé, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿A sí, mí? se te escucha. Ah, creo Ok, que soy yo. bueno, yo también te escucho bien, pero creo que se congeló Itzel. Oli, ¿yo me corté o se cortó Rafa? ¿Me Hola, escuchas? hola. Te cortaste tu Itzel. Soy. Sí, sí, nosotros estamos bien. ¿Tiene algún problema con su conexión? Hola, Hola. Hola, me Hola. sacó, ¿verdad? pues fuiste tú, pero Ah, nosotros aquí estamos. perdón, ya regresé, ya regresé. Bueno, gracias, Rafa. Y bueno, eso, justamente cuando tú hablabas, un poco, como les digo, yo estoy en medio y entonces estoy como con los productores y con los compradores. Y bueno, las palabras como vértices, exportar en KLM y QGIS, me da un poco de desmayo. em, Porque todo lo que los productores están aprendiendo para mejorar su calidad, y me refiero a procesos, pH, fertilización, y de repente que nos carguen la mano un poco con, con todo con todo este tema de los mapas, que para mí es como un mundo nuevo para los productores, inclusive para mí que estudié paisaje, puedo entenderlo, ¿no? Y creo que ya tenemos a Eduardo y ahorita vamos a platicar con él un poco. Eh, pero sí, es muy importante que en todos los países pues nos enteremos de instituciones como el Colegio de Posgraduados, en donde podamos tocar la puerta, porque sí creo que va a ser una tarea complicada y sí lo más importante sería hacer alianzas con instituciones como el colegio. En Costa Rica también tienen otras instituciones que los apoyan demasiado. Ahorita se me fue el nombre de la institución de Costa Rica. El ICA, em, Exactamente, o el ICA y también su Instituto del El Café, en donde me café. parece el ICAFE, en donde ya están muy adelantados con los puntos GPS, pero sí, en otros países donde no estamos tan adelantados como en México, de que todos los productores ya tengan sus puntos, será muy importante acercarnos a instituciones. Y bueno, voy a saludar a Eduardo. Hola, Eduardo. Gracias por estar por aquí. Y bueno, voy a hacerle a Eduardo la primera pregunta de los rounds de preguntas. Entonces, Eduardo, te voy a bombardear con dos preguntas continuas, pero la primera, Eduardo, gracias, qué bueno que te pudiste conectar. Justo hablábamos de las dificultades técnicas en la realidad. Y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Una reunión de internet, la luz. Entonces, Eduardo, para ustedes como productores, ¿cuáles han sido los principales desafíos y oportunidades que han enfrentado su producción de café al adaptarse a esta nueva ley de deforestación de la Unión Europea? Gracias, Eduardo, por estar Gusto, aquí. y disculpo por entrar tarde, pero bueno, la tecnología nos gana, ¿no? El productor pues está, como decía, con problemas de energía, internet que no funciona y que no le entendemos a estos aparatos, ¿verdad? Aunque también están las oportunidades de podernos comunicar. Bueno, dentro de los desafíos como productores, hemos tenido que emprender el tema de capacitación, la socialización de esta nueva ley con los productores, con nosotros los productores, para entender un poco cuál es la dinámica de este proceso. Y eso ha sido uno de los desafíos, la capacitación,
llegar al productor para ir entendiendo lo que es y alistándonos, digamos, a un proceso diferente, ¿no? Entonces es una de las cosas que realmente nos va como preocupando, digamos, en el sentido en que vienen también los altos, ¿no? De este tema de que hay que hacer dentro de la ley, digamos, todo el tema de la trazabilidad, el tema de la georreferenciar las fincas, y llega el tema de que hoy, pues, por lo que se dice, estuvimos en una reunión con la gente que certifica, la certificadora orgánica, y nos manifiesta que hoy hay que hacer polígonos mejor, no tanto solo el punto de referencia, porque a lo mejor en ese diámetro pueden haber vecinos que hayan deforestado, y como el punto GPS marca el área total, ¿no? Entonces hay que hacer polígono, porque ahí va a decir que la finca que usted es dueño no alcanza el área deforestada. Entonces esa es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros teníamos digamos, 95% de las fincas con georreferencia, digamos, las tenemos en los mapeos, digamos, los mapas. Pero una vez, son los 6 productores que entraron hace poco, porque nosotros hicimos, ¿no? A sugerencia de la certificadora orgánica, el mapeo a nivel general. Pero estos 6 son los que han ido en transición, entraron hace 3 años, y no hemos podido, bueno, no se ha hecho el mapeo. Entonces, ese es otro cosa, que son los costos en el tema de la producción, exportación, porque nosotros somos productores, exportadores. Hacemos todo el proceso desde la producción, proceso y exportación. Entonces, pero eso viene también es un desafío, el tema de los altos costos con relación a lo que hemos expuesto. Entonces, eso requiere de un esfuerzo también del productor, porque también tiene que poner de su parte en capacitarse, en estar dispuesto a estos nuevos cambios. Sí, así es, Eduardo. Y justamente eso estábamos platicando con Dani, acerca de todos estos retos. Y eso me lleva a Eduardo, que te iba a bombardear con 2 preguntas seguidas, a preguntarte qué prácticas sostenibles han implementado en las fincas para cumplir con la nueva ley y cómo ha influido estas prácticas en la calidad y en la sostenibilidad de la producción de café. Bueno, nosotros hemos nacido desde que los productores está esto, el tema agroecológico en sí, el tema de formación en escuelas de campo, escuelas modelo, digamos, donde haya diversificación, musáceas, naranja, aguacate, para el consumo, pero también para que el productor tenga comida de la finca, eh, caña, digamos, malanga, incluyendo el tema de apicultura. Entonces, como nacimos con eso, eso es, la idea es que se vaya haciendo sostenible. Son fincas agroecológicas sostenibles, y que pueda haber producción para consumo, pero también, en este caso, para la exportación, que es el tema de café. El tema de las prácticas que podemos demostrar son escuelas de campo, ¿verdad? El tema de que estas fincas también, este campo, garantizan que cómo hemos mejorado el suelo, digamos, porque lo que mide esto es el análisis de suelo. Digamos, la finca hace 5 años o 7 años tenía poca materia orgánica, pero ¿cómo vamos evaluando eso? Mediante una evaluación y un monitoreo con un análisis de suelo cada 2 años. Entonces, también esas son prácticas que hacemos, por ejemplo, incorporación de materias orgánicas, bioles, minerales,
minerales a la finca, que en el caso de la enmienda, digamos, que se le conoce a nivel técnico, y eso pues se va haciendo todos los años y nos ha mejorado bastante lo que es la materia orgánica, el CIS, la capacidad de intercambio catiónico, se ha mejorado en un 10% más, digamos, en 8 años. Entonces, en estas escuelas de campo se demuestra esos temas. Además que hay también maderables, como cercos vivos, eh, incorporación de huacas y hoyos productivos, que son el tema de abonamiento, digamos, con incorporación de materia orgánica en cantidad ahí para que la planta tenga una vida mejor, más larga, digamos, en el tema de cosecha. Y la captación de agua también, porque hay que acordarse que también está el tema de cambio climático, ¿no? Que a veces no llueve, las plantas se están secando, entonces estamos incorporando el tema de producción también, cosecha de agua, con estas obras, lo que son hoyos productivos y huacas productoras, con la incorporación de materia orgánica que les sirva como decimos nosotros así en el argot popular, como un colchón que empapa agua para que pueda haber ahí para la planta en el tema de escasez, ¿no? Sí, sí, así es, Eduardo. Y sí, el cambio climático es otro punto primordial en la producción. Justo en nuestro webinar pasado hablamos sobre el cambio climático y cómo ha afectado a los productores y a todos esta situación. Y bueno, ahora quiero hacer un round de preguntas del público y justamente ya nos llegó una pregunta para Camila y nos preguntan, bueno, para Camila y para Rafael, ¿qué otros tipos de apoyo hay disponibles para los productores para cumplir con los requisitos de la nueva ley UDR, además de las instituciones de cada país? No sé si alguno de ustedes tenga información o inclusive Eduardo, si quieren vamos primero Camila. Bueno, pues creo que también depende del lugar donde se encuentre, pero desde la región centroamericana SICA, aparte de los institutos de café, también hay iniciativas de la Unión Europea con el International Trade Center que están creando como un portal de libre deforestación para los productores y, por ejemplo, se está implementando un piloto con un grupo de pequeños productores eh, para empezar a probar este portal. También CLAC ofrece capacitaciones de georreferenciación con Google Earth, si no me equivoco, y QWIS o WISP. Quiero ver. Y de momento también hay está pasando mucho alrededor de este tema. Hay muchas iniciativas, pero algunas apenas están arrancando, así como nosotros. Hay otras que están decidiendo qué cadena y todo. Entonces también les invito a estar pendiente de todas estas, de las redes de Unión Europea, ICETA, International Trade Center, CAC, porque ahí se postean también cuando son pilotos, capacitaciones, para que se animen a participar y de momento creo que solo estos se me vienen a la mente. Gracias, Cami. Sí, yo creo que sería interesante también nosotros como Red Alumni hacer un pequeño documento en donde podamos ir juntando el nombre de todas estas instituciones a nivel América que nos pueden ayudar para cumplir con la ley y la vamos a compartir. Rafa, no sé si tú conoces alguna otra institución que pueda ayudar a este tema en México. Chapingo, tal vez, la Pues sí, les universidad. digo, Chapingo precisamente está el CRUO, ¿no? Que es en Huatusco, que es una sede especializada, es precisamente más de café, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, digamos, yo soy del sector académico de investigación, no estoy muy familiarizado con todas las fuentes de financiamiento o de posibilidades de capacitación que ha mencionado Camille, que incluso me voy a apuntar yo también para conocerlas, ¿no? Y estaría estupendo.
Pero sí, bueno, aquí se me ocurre en México, que es donde yo resido y yo trabajo, pues aquí sí, pues el colegio, el Cuchapingo, la Narro, que es otra universidad agrícola, y bueno, y ahora ya hay muchos institutos tecnológicos y agropecuarios y demás en el país, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, incluso hace 2 semanas, si no mal recuerdo, bueno, es que ha habido cambio de gobierno en México recientemente y el nuevo el ministro de Agricultura, tuvimos una sesión con él y él planteaba precisamente en la agricultura en general, no solo café, es, digamos, toda la necesidad de atender diversas necesidades del sector agrícola nacional y precisamente es un mapeo de las instituciones relacionadas educativas y de investigación con cuestiones, con todo el ámbito agrícola y buena parte del país está cubierta con tecnológicos, con universidades, etcétera. Entonces, pues creo que la variedad es amplia y sobre todo, digamos, estamos hablando de México, pero también el Colegio de Posgraduados, que es donde yo trabajo, hemos tenido mucha interacción con América Latina y con Centroamérica, etcétera. Entonces, también, o sea, no solo hablamos de México, hablamos de más allá, ¿no? Ujú. Gracias, Rafael. Camila. Sí, ¿no? Y aprovechando que Rafael menciona el tema que también interactúan con Centroamérica y todo, nosotros también tenemos esta iniciativa que se llama Early Action and Learning Community. No sé si alguno ya la había escuchado, pero es una comunidad que conecta a Centroamérica. También hay participantes de Estados Unidos, Cono Sur, que conecta a toda esta parte de América con Europa y se hacen intercambios, ¿no? Desde ambas perspectivas al momento tenemos 180 participantes y es bien interesante porque tenemos desde tostadores, certificadoras, ONGs, pequeñas asociaciones de productores. Entonces, también son bienvenidos a participar, ¿no? Si pueden dejar también sus correos para que les lleguen las invitaciones. Y siempre se tocan diferentes temas, a veces es un poco más informativo, a veces un poco más interactivo, pero sí, es interesante y también sirve como para irse empapando un poco más sobre el EUDR. Muy bien, pues ya tenemos tarea para este webinar que vamos a hacer este documento. Y entonces, Eduardo, quisiera, bueno, ya te llegó una pregunta del público, pero aparte de la pregunta anterior, Eduardo, en tu país, ¿ustedes con quién se acercan para capacitarse en este tema específico de la UDR? ¿O con quién se acercaron? Por si los compañeros de tu país quisieran también acercarse. Sí, aquí en Honduras se ha interesado la certificadora, la encargada de certificar orgánico, es la que nos Ujú. invitó a una capacitación. Y de hecho, bueno, ellos también ya tienen el paquete de la diligencia de vida, ¿no? También aquí en Honduras ya están ofreciendo, aparte de la capacitación, también están, de la certificación orgánica, están ofreciendo lo que es ese paquete de que ellos van a dar la constancia de diligencia de vida. Entonces, ellos son los que están interesados en capacitarnos y también vendernos el paquetón, ¿va? Que sea complementario, ¿no? Entonces, ellos son los que nos han capacitado al inicio y al inicio, pues también, cuando empezó la ley, hubo una organización aquí que estamos en denominación de origen, Café Marcala, que se denomina. Entonces, también en coordinación con el ICF, que es el Instituto de Conservación Forestal, también han estado ahí también interesados en ir conociendo lo que es este tema de la nueva ley. Sí, interesante el paquetón, ¿no? Todo tiene un costo, ¿no? Es Primero el costo. indudablemente, sí, ¿no? El costo, ¿no? Y la pregunta inicial, ¿y quién va a pagar? Pero bueno, tenemos otra pregunta aquí para Camila. Interesante pregunta que nos llega. Dice, primero, ¿cómo van a verificar? O sea, si van a venir así algunos europeos a verificar o cómo es esa verificación y cuáles son las implicaciones legales y regulatorias significativas para los importadores y exportadores de café y qué medidas deben tomar las empresas para asegurar el cumplimiento de la ley. Ok.
Voy por partes. Eh, Tal vez como lo que mencionábamos al inicio del tema de tal vez no tan exactos de momento, ahorita que empieza todo esto, ¿no? Sino que más bien que sea verificable. Porque si hay información de repente falsa o que no es del todo transparente, pues eso podría llevar a multas o que confisquen el producto, que no pueda entrar temporalmente a Europa tal vez. Entonces, eso por la parte legal, también que se verifica que está cumpliendo con las normativas del país. Por ejemplo, en el caso de Honduras, sé que ellos tienen sus propias leyes también de deforestación, tienen que cumplir no solo con el UDR, sino también con las legislaciones del país de producción. Y pues para que no solo las empresas, sino también los pequeños productores puedan empezar a moverse rumbo al EUDR y ser compliant con este, pues tal vez primero trabajar el sistema, un sistema de trazabilidad robusto, ¿no? Así como les decía, desde el origen hasta el final, que mapea toda la cadena de suministros, que se recolecte mucha información sobre cada uno de los proveedores, de hacia dónde vas y como tú comentabas, que a veces no es en el mismo lugar, sino que se lleva a otro lugar. Entonces, todo eso, irlo recopilando, porque todo eso sirve para demostrar, ¿no? Que todo lo que yo estoy mandando realmente así ha sido, ¿no? Yo lo puedo comprobar. Y no sé, tal vez también me refrescas la pregunta porque es algo grande, entonces no. Sí, bueno, ya más o menos nos hablaste de las implicaciones legales y regulatorias. Y bueno, la otra parte, la primera parte de la pregunta fue que quién va a venir a verificar si ya está escrito, si van a venir a las fincas directamente o va a ser solamente una verificación, pues, en la computadora, ¿no? Claro, como tal, no viene una misión de allá para acá a verificar, ¿no? Se quedarían sin abasto, creo yo, verificando todo, pero a través también de monitoreo satelital se va a verificar todo este tema de deforestación. La Unión Europea tiene un robusto sistema que se llama Global Forest Watch. Entonces, a través de todo esto, estos mapas también se va a verificar de manera satelital el tema de la deforestación y la degradación forestal. Así que como tal, no van a recibir a alguien que les toque, les dice venimos de Unión Europea a verificar. No, es más que todo allá, ellos revisan, luego dan el feedback, si cumple con todos los requisitos, adelante o no y de regreso. O no hay exportación. Oh, Correcto, no, o no hay ajá. exportación. Sí, o ya no Listo. aceptan el café. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, Eduardo, que es cómo ha impactado la nueva ley en sus operaciones diarias y en su posición en el mercado, tanto a nivel local como internacional. Bueno, el tema de esta nueva ley, pues, como hemos venido hablando, es el tema de que hay que tener, bueno, en el caso nuestro, muy personal, ya había un trabajo del tema de georreferencia, pero hoy con los cambios, la trazabilidad, que eso es exigencia de la certificadora, también ya hay una trazabilidad y también en el caso nuestro ya teníamos lo que son los mapas de la finca. Aunque hoy pues el impacto es que altos costos, seguimos hablando de eso. Eh, y también actividades en área técnica, nuevas, aquí pues como decía, hay que certificarse con ICF, como hablábamos, porque hay una nueva ley, como se mencionaba hace un momento, que es cero deforestación en Honduras, ¿verdad? Y eso pues lo regula el Instituto de Conservación Forestal. Entonces, eh, ahorita en coordinación con el ICAFE ya nos pidieron los mapas, la zona donde estamos, porque hay que hacer un trabajo con el Instituto de Conservación Forestal para, eh, no sé, ir a ver alguna certificación, alguna constancia que diga que los productores de
FOL en este caso, están libres de deforestación, ¿no? No sabemos aunque en el futuro, como decimos, tenemos que hacer un trabajo de más de medición en la finca con polígono. Entonces, Ujú. eso, ¿cómo ha venido al productor a impactar? Porque tiene que capacitarse en la parte económica, que más le duele a las organizaciones, porque también hay que ayudarle al productor, ¿no? Como se decía, aparte también nosotros estamos trabajando con compradores solidarios y ellos también están apostándole a tener un mercado justo y también nos han colaborado ahorita. Estamos en un proyecto en un consorcio ahí de compradores y también cooperativas que envían a Alemania específicamente y estamos ahí en un proyecto donde contempla lo que es esta cosa de la tecnología, que hay que hacer el trabajo de las fincas, un software que sea exclusivamente para que ellos también, porque quienes tienen que demostrar que el producto está libre de deforestación y que tiene que, la diligencia de vida tiene que demostrar la diligencia de vida, como se ha mencionado en la capacitación, son los que importan el producto, en este caso el café. Entonces ellos están interesados también en apoyarnos en ese sentido. Ya tenemos respuesta con un proyecto, un comprador y el otro pues ya económicamente se ha hecho, ha enviado ahí para el tema de las georreferencias, ¿no? Y el tema de trazabilidad. Sí, pues es claramente el cambio de paradigmas, ¿no? En el planeta, porque yo supongo que después de estos productos que nos menciona Cami, que es el cacao, el café, la soya, etcétera, vendrán nuevos, ¿no? Porque yo me imagino claramente la miel, ¿no? La miel, ¿de dónde viene? También seguramente el próximo año, en 2 años, habrá una lista infinita, los plátanos, o sea, porque hacia allá nos estamos moviendo, porque esto también es una consecuencia del cambio climático que no se detiene y que el planeta entero nos está diciendo o lo hacemos o ya no existo, ¿no? Entonces creo que es que nos cae de repente de sopetón aquí en este lado de América donde es difícil, pero creo que no queda más que enfrentarlo, que capacitarnos, que unirnos y justamente para eso sirven estos webinars, estas organizaciones para dejar de tener miedo, ¿no? Miedo a la tecnología, miedo a los teléfonos y entre todos ayudarnos y como lo trabajamos mucho en la cadena colaborativa, tomar las decisiones desde la comunidad y desde la comunidad capacitarnos y seguir adelante. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas por el público. Déjenme verificar. Ah, sí, tengo una pregunta más. Tienen una pregunta más para Rafael. ¿Qué tipos de programas de entrenamiento o capacitación recomendarías para que los productores puedan utilizar estas tecnologías de manera efectiva? Em, sí. ¿Qué programas? Bueno, pues decía yo, pues lo más accesible. Bueno, ahorita Camila dio algunas opciones, importantes que ojalá hayan tomado nota. Insisto, en la institución que yo trabajo, ahí pues la posibilidad es acercarse con nosotros, ¿no? Y la otra, pues también que no se crean que, digo, aunque yo he estudiado en fuentes, digamos, muy académicas en muchas cosas, también la red tiene muchos recursos, ¿no? O sea, digamos, hay tutoriales de muchas cosas, ¿no? De cómo tener, manejar ciertas situaciones. Digamos, si no se tiene posibilidad de contactar a una institución que de capacitación, pues aún te existe esa opción, ¿no? Digamos, por iniciativa propia, acercarse a un tutorial que hay diversos, ¿no? Que uno va y teclea en la red, no sé cómo bajar puntos o cómo delimitar o cómo esto y aquello. Y bueno, uno puede resolver de alguna manera eso, ¿no? Son las dos maneras que se me ocurren, de manera más accesible para muchas personas, ¿no?
Ujú. Sí, gracias, Rafa. Y definitivamente que nos sigan, ¿no? Porque vamos a publicar diferentes instituciones que nos pueden ayudar en América. Y bueno, una más, Cami, prometo, pero dice, ¿qué pasa con los productores que han comprado terrenos que han sido recientemente deforestados después de diciembre del 2020, pero ya están implementando proyectos de reforestación? ¿Ahí qué va a pasar? Bueno, pues no tenemos respuesta para todo, ¿no? Pero también les invito a todos a buscar y descargarse y mantenerse siempre pendientes de la última versión de las preguntas frecuentes eh, que publican desde la Comisión Europea, eh, que ve el tema de este reglamento. Pero si ha sido deforestado después del 2020, aunque esté en proyectos de restauración, me temo que no va a poder entrar, ¿no? Porque les explico un poco más. Para ser libres de deforestación, el reglamento aplica dos conceptos del sistema forestal de la FAO, que es no deforestación, que se lo cito, y es que después del 31 de diciembre del 2020, ninguna conversión de bosque a tierra agrícola. Y también la no degradación, que es la misma, después del 30 de diciembre del 2020, ninguna conversión de bosque primario o bosque de regeneración natural a plantación forestal u otras tierras boscosas y ninguna conversión de bosque primario a bosque primario. Entonces, si bien ya se están implementando estas medidas, por la fecha, ¿no? Del reglamento, no podría. No sería tampoco lo más recomendable, ¿no? Porque como ya mencionaba, eh, pues lo más probable es que si no cumple, hayan multas, y no solo es que viene de regreso o pues le confiscan, sino también, ¿no? Porque a cada país que exporte se le va a asignar un porcentaje de riesgo de deforestación. Entonces, también yo sé que hay muchas preguntas, ¿no? Nosotros también a veces no terminamos de comprender en sí todo, pero ayuda mucho también empaparse con las preguntas frecuentes o como le dicen el frequently asked questions que están en la página de la comisión. Muchas gracias y qué impactante. Rafa, ¿querías comentar algo? Pues sí, nada más comentar rápido, digamos, la tecnología satelital es muy impresionante, ¿no? Y ciertamente, digo, ya comentó Camila las particularidades de que si al final, aunque digamos de bosque primario o con formación de Ujú. bosque a deforestación, pues, digamos, no va a ser no es adecuado, ¿no? Pero digamos, la tecnología sí permite monitorear esos cambios en 4 o 5 años. Digamos, los mismos satélites tienen la periodicidad que pasa de un punto a veces 20 días, digamos, sobre un mismo punto. Entonces sí, digamos, si se cuenta con la tecnología para poder monitorear mensualmente, qué sé yo, cómo ha sido la evolución, ¿no? Entonces, digamos, tal vez en algún momento, basado en esa cuestión de esas técnicas, digamos, muy especializadas, permitirán monitorear eso, ¿no? Es decir, si hay un terreno que en este momento está en esta circunstancia de deforestado y está haciendo labores de forestación en 4 años, 5 años, pues sí seguro se puede ver esa evolución. Quién sabe si después aplique o no de acuerdo a los criterios de la FAO y lo que ha comentado Camila. Pues simplemente mi comentario es que, digamos, la tecnología sí permite ir haciendo esos análisis temporales de cambio de cobertura vegetal, ¿no? Gracias, Rafa. Antes de Camila, Eduardo, ¿también quería decir algo? Bien, Eduardo. según la ley también hay unas clasificaciones que hemos preguntado eso y han dicho, pero también la ley tiene algún problema, es decir, porque no comprendemos, por ejemplo, cuando el productor nos dice, y si yo, por ejemplo, regulo sombra en mi finca, por ejemplo, y tengo que eliminar algunas plantas porque me está causando daño en el tema de enfermedades, y entonces también esas preguntas nosotros las hemos hecho en otros espacios de reunión y todavía no hay respuesta, que no se sabe No. qué hacer en el momento. El tema de lo que sí nos han explicado es el tema de zonas de riesgo bajo, el tema de zonas de estándar y el tema de zonas de riesgo elevado, ¿no? Que, como decía el estimado, debería de haber, como decir, qué pasaría si en un par de años está mejor, decir, de repente no deforestó mucho, pero sembró café
incluyó maderables, cercos vivos, las técnicas que ya están establecidas. Entonces, también ahí es una situación que como productores las hemos ido analizando y pues hemos visto el tema de la ley y no hallamos un escape, digamos, como para también, por ejemplo, nosotros sembramos hace más de 5 años, digamos, 20, 25, 30 años, pero ya podemos hacer uso de la madera, por ejemplo. Tiene una madera preciosa en su finca y necesita arreglar su casa y decimos, y si lo voto y no me agarran, no me compran mi café, por ejemplo, en lo que dice el productor, ¿no? Entonces ahí con relación a la pregunta, también tenemos es decir, si compró una propiedad y que el dueño anterior la deforestó y yo soy diferente, no sé quién va como digamos esa autorización de decir, no, es que él es nuevo, pero él va, va a forestar, va a sembrar plantas, va a sembrar café, va a sembrar maderables y frutales y otras cosas ahí que viene sí, está un poco complicado ese tema, ¿no? Todavía no está claro en esta ley, no sé si tal vez estaré confundido, pero no he encontrado el tema de qué hacer en esos momentos. Gracias, Eduardo. No sé si Cami quiere. Ajá. Sí, no, sí, totalmente entendible. Bueno, nosotros como tal, no, obviamente no somos quien ha elaborado esta ley, pero sí trabajamos con este tema y también con productores y nos ponemos de ambos lados, ¿no? Con los dos sombreros. Y sí, hay partes donde es como contradictorio o todavía no está muy claro cómo, ¿no? Y eso es lo que ha generado mucho ruido en las comunidades, en asociaciones, ¿no? Pero hay cosas que aún no están, creo yo, donde también el resto de la cadena se vaya jalando y nos vayamos acoplando para cumplir con el EUDR, porque suena por ahí también que los otros grandes países también probablemente se vayan a ir alineando a este reglamento de la Unión Europea. Entonces también creo que es una oportunidad de ir también a prueba y error, pero caminando todos juntos hacia ese futuro sostenible. Y también tal vez de paso, respondiendo a la última pregunta del chat, sí tienen que tener no solo en la debida diligencia, no solo una evaluación de riesgos, sino también una estrategia como de mitigación de los riesgos. ¿Sí? Es importante también. Sí, justo esa era otra de las preguntas. Y bueno, la realidad es que se nos acaba el tiempo y hay muchas preguntas, pero vamos a intentar contestar también todas las preguntas que nos sigan mandando. Nos las pueden mandar también a los correos de la cadena colaborativa y podemos ya sea hacer otro webinar porque realmente siguen llegando y llegando preguntas, lo cual me da mucho gusto, porque eso quiere decir que, pues sí, es un tema que tenemos que seguir hablando para resolver dudas. Y bueno, antes de cerrar, quisiera pedirles a nuestros panelistas que me regalen una foto. Entonces, si quieren poner su sonrisa más bonita para la foto, y Camila va a tomar, entonces vamos a contar a la de tres. Una, dos, tres. Yay. ¿Listo, Camil? Dedos arriba. Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias, Rafael, Eduardo, a nuestro traductor y claramente a todo nuestro público, a nuestros productores y productoras. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comunicándonos. Esta es la única forma de tener luz. Y nos vemos próximamente en los siguientes webinars de la cadena colaborativa. Muchas gracias. Muchas gracias Cuídense. por la invitación. Gracias. Mucho gusto. Gracias.